¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal Radiológica. Soy el médico Jonathan Sánchez y me complace en presentar esta nueva serie de videos de física básica aplicada a la especialidad de radiología, dedicada sobre todo a residentes de primer año y basada en material muy interesante, la serie Crack the Core Physics, que es usada en Estados Unidos para terminar la residencia y dar el examen de los boards. Así que nada, empezamos con la primera parte, que es física básica de la producción de los rayos X. La radiología es la rama de la medicina que busca utilizar la energía para visualizar materia, en este caso el cuerpo humano. La primera de estas formas de energía que fue utilizada para este fin fueron las radiaciones electromagnéticas y en particular los rayos X, que están en un extremo de este espectro. Estas son ondas que no requieren un medio para viajar, o sea, pueden viajar en el vacío a una velocidad fija que es la de la luz. De rojo vemos una línea ondulante que las representa en este diagrama a los distintos tipos de ondas que hay en el espectro electromagnético. Vean aquí también otros esquemas de ondas en donde podemos establecer sus características básicas. Por ejemplo, en este patrón ondulante típico de las radiaciones electromagnéticas podemos establecer partes que se repiten, por ejemplo desde aquí hasta aquí. Entonces a esto le vamos a llamar un ciclo. Entonces el número de ciclos por segundo viene a ser la frecuencia. La amplitud, que tiene que ver con esto de aquí, también tiene que ver con la energía que lleva la onda. Y la longitud de onda, que es la distancia entre dos de estos picos, es un parámetro intrínseco de estas radiaciones electromagnéticas. Entonces la velocidad es frecuencia por longitud. Y por otro lado, la energía es la frecuencia multiplicada por una constante, que es la constante de Planck, recordando un poco la física del colegio. Dado que la velocidad es fija, es decir, la de la luz, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Las imágenes médicas se basan en ondas situadas en los extremos del espectro, como pueden ver aquí, los rayos X y los rayos gamma, que están a un lado, y las ondas de radio de la resonancia magnética, de la cual nos vamos a ocupar en los últimos vídeos de esta serie. Antes de pasar a la ionización, que es una propiedad que divide a las ondas de este espectro, algo que nos interesa es la diferenciación de rayos X y gamma, estos dos de aquí. Los rayos X se originan, como veremos luego, en las interacciones entre electrones y átomos. Los rayos gamma, por otra parte, se utilizan en medicina nuclear y se originan desde el núcleo de un átomo, emitidos en un intento de este por alcanzar mayor estabilidad a medida que decae. Y hablando de medicina nuclear, ustedes saben que hay una dualidad onda-partícula, por lo que permítanme mencionar otras dos partículas usadas en esta área que también tienen capacidad ionizante. Las partículas alfa, que son núcleos de helio, y las partículas beta, que simplemente son electrones originados desde un núcleo que reciben este nombre. Para ilustrar el concepto de ionización, voy a usar el modelo atómico de Bohr, que es el que mejor se presta para los esquemas. Los átomos tienen electrones dispuestos en órbitas alrededor de un núcleo, y cada una de ellas tiene diferentes niveles de energía. Como el electrón es negativo y es atraído por el núcleo, dado que cargas diferentes se atraen e iguales se repelen, entonces separarlo de la órbita más interna será mucho más difícil y por lo tanto de todas estas órbitas será la que necesite de una energía más elevada, también llamada energía de enlace o binding energy, representada como un número negativo usualmente. Los electrones más externos de por sí tienen mayor energía que los electrones internos, y moverlos no requiere mucho esfuerzo. El hecho de que un electrón se mueva entre estas capas requiere intercambio de energía. Por lo tanto, la ionización consiste en quitar un electrón de un átomo, como vemos aquí a la izquierda, entonces ese electrón de una capa se va. Una vez que queda un lugar vacante, sobre todo en la capa más interna, denominada comúnmente con la letra K,
Naturalmente un electrón más externo tomará su lugar y al ocurrir esto se liberará energía. Vean aquí, esta energía liberada, si es en cantidad suficiente, constituye un rayo X, usualmente asociado al adjetivo característico. El material con el que trabajamos en los tubos de rayos X es el tungsteno, y la energía requerida para su capa K normalmente es de 69.5 kV. Ahora veamos cómo se producen los rayos X. Todo inicia con un fenómeno llamado emisión termiónica de electrones, que como intuirán por el prefijo termo tiene que ver con el calor. Se tiene un filamento de tungsteno, también llamado wolframio, que por naturaleza es muy resistente al calor. Dado que nuestro equipo no permanece prendido por siempre, este filamento se expone intercaladamente a temperaturas elevadas y al posterior enfriamiento una y otra vez, por lo que para darle extra duración frente a las fisuras que estas transiciones puedan originar, se añade un poco de renio a la aleación, usualmente un 10%. La culpable del calentamiento del filamento es una corriente eléctrica que lo hace alcanzar hasta 2000 grados Celsius. Esto hace que la energía de los electrones del tungsteno se incremente hasta que literalmente salen disparados al exterior. El filamento entonces actúa como un cátodo, cargado negativamente para repeler los electrones, lo que facilita su viaje hacia un polo positivo llamado ánodo, el cual usualmente es un disco también hecho de tungsteno. Recordemos que todo esto ocurre en un vacío para evitar interferencias en el camino de los electrones con otras partículas que el aire pueda contener. Los electrones viajan hacia el ánodo acelerados por la diferencia de potencial entre este y el cátodo, o sea, el voltaje, y así ganan energía cinética. Al impacto contra el tungsteno pierden esta energía de estas tres formas. Puede ser por excitación, por ionización o por pérdidas radiativas, también llamadas radiación de frenado o con el nombre más complejo de Bremsstrahlung. El ánodo también es de tungsteno porque además de tolerar el calor, este tiene un número atómico, o Z, alto, lo que es proporcional a la cantidad de rayos X que puede producir un elemento. Otra cosa es que el tubo propiamente dicho es una estructura que encierra al cátodo y al ánodo en un vacío como mencionamos. Fuera de él existe otra cubierta de metal que es usualmente plomo que tiene como objetivo absorber los rayos X que son emitidos en otras direcciones no útiles como por ejemplo hacia arriba y hacia los lados. Revisemos una por una. La excitación ocurre cuando hay una transferencia energética desde un electrón que colisiona con otro electrón en una órbita. Naturalmente, este último se mueve a un estado más energético, pero sin salir de la órbita. Una vez que esta energía se libera y el electrón regresa a su órbita interna, usualmente se emite otro fotón de menor energía, usualmente luz visible, aunque también puede emitirse calor, y este fenómeno no produce rayos X. A su derecha vemos la ionización, que en cambio ocurre cuando la energía por la colisión con este electrón que está representando en verde en ambos gráficos es suficiente para hacer que un electrón sea eyectado de la órbita interna y así el átomo pierde uno, como lo que se ve aquí. Por ella, al ocupar el lugar vacante otro electrón, se libera un rayo X producto de esta interacción, ya que la energía sí es suficiente. Cuando el electrón que es eyectado del átomo por esta interacción tiene suficiente energía cinética como para otra vez causar ionización, se le conoce como rayos delta. Entonces a la izquierda vemos los diferentes niveles de energía que poseen las tres primeras órbitas del electrón, desde la más interna a la más externa en un átomo de tungsteno. Recordemos además que para que exista ionización la energía mínima de un fotón debe ser por lo menos de 15 electronvoltios. Y estas energías se expresan en números negativos porque al transferirse un electrón de una órbita de mayor energía a otra de menor energía, se va a emitir un fotón, es decir, se va a liberar energía, ya que recordemos, como hemos mencionado, que las órbitas más externas son las que tienen más energía. Por eso es que la energía, en este caso binding energy, en estas órbitas externas es -2, en las intermedias -12, y en la capa K,
que es la más interna, menos 69, porque necesitas transferirle para sacar el electrón de esta órbita. Muy bien, entonces a la derecha tenemos un gráfico que se compone de la energía del fotón en el eje X, algunos también colocan aquí longitud de onda, y en el eje Y la intensidad o el número relativo de fotones. Entonces esta es una gráfica que nos permite ver qué tan variada es la energía de los fotones de un haz de rayos X en particular, en este caso producido por el tungsteno. Observamos que existen dos espigas marcadas aquí que ocurren a un nivel de energía determinado que corresponde a la energía requerida para sacar electrones de órbitas específicas. Por eso el nombre de rayos X característicos, porque son números exactos. De todas las capas, la más importante es la más interna o capa K, que corresponde a la espiga más alta, seguida de la capa L, que es un poco más pequeña, y las demás capas pues se confunden con el resto de fotones porque son mucho menos energéticas. Usualmente son 2 picos entonces para el tungsteno. Y abajo en esta joroba se encuentran los fotones propios de la radiación de frenado, que son de mucha menor energía. Los fotones creados, recuerden que no pueden tener más energía que el electrón que incide inicialmente y que colisiona con el átomo de tungsteno. Entonces, los gráficos de este tipo se componen de rayos X característicos y una joroba que es el espectro continuo de las radiaciones de frenado. Antes de hablar sobre las pérdidas radiativas, veamos una razón más por la cual usar tungsteno. Recordemos, como hemos mencionado antes, que el tungsteno es un material muy resistente al calor y que tiene un alto número atómico, un alto número Z, que también beneficia para la producción de rayos X característicos. Pero este es otro motivo más. Por ejemplo, si la energía en vez de ser emitida se transfiere a otro electrón, por ejemplo como vemos acá en la izquierda, el cual también es eyectado al bajar de nivel otra vez, entonces se produce lo que se denomina un electrón Auger. Naturalmente aquí tampoco se producen rayos X como en la excitación, y es un proceso que no es favorable para las imágenes. Y a la derecha vemos una curva que nos ilustra el número atómico versus la probabilidad de que este fenómeno ocurra. Como vemos, mientras más alto sea el número atómico, como el caso del tungsteno, es más probable que ocurra la emisión de fotones que si es que tuviera un número atómico más bajo, en donde se favorecería la producción de electrones Auger. Ahora veamos las pérdidas radiativas o la radiación de frenado. Estas consisten en rayos X generados por el frenado de electrones debido a los núcleos positivos cercanos. Mientras más interna sea la trayectoria del electrón, mayor será la energía que podrá emitir al desviarse y desacelerar. Lo contrario, por lo tanto, también ocurre cuando pasa lejos del núcleo. El 80% de los rayos X son producidos de esta forma, y la cantidad de interacciones de este tipo es proporcional a la energía del electrón que se desvía y al número atómico otra vez, el Z. O sea, a mayor Z, como el caso del tungsteno, más radiación de frenado puede producir. Y bueno, es que no todo puede ser perfecto tampoco. ¿Cómo se aplica esto? Aparte de los problemas que pueden ocasionar en la generación de los rayos X, porque son rayos X de baja energía que no contribuyen a la imagen, en medicina nuclear, ustedes saben que se usan radionúclidos, o sea, núcleos de elementos que contienen partículas emitidas en su decaimiento, como mencionamos al inicio, para tratar cánceres o para lograr imágenes. Algunos de estos elementos son emisores de partículas beta, que como recordarán son electrones provenientes del núcleo. Y debido a la radiación de frenado, al momento de manejar la aguja, el blindaje usado debe ser un Z bajo, como el del plástico, dado que si se usara plomo sería peor, al producir rayos X, al colisionar con estas partículas beta. ¿Y qué radionúcleos nos pueden causar ese tipo de problemas? Pues el itrio 90, por ejemplo. Y otra cosa adicional es el hecho de que el extremo de máxima energía en la curva coincide con el kilovoltaje pico. Esto nos va a dar también los fotones de máxima energía.
La curva de la radiación de frenado entonces adquiere esta forma porque los fotones de menor energía están atenuados inmediatamente, o sea, los de este extremo de aquí, que debería alargarse más, pero no se alarga porque estos de acá están atenuados y no se registran en esta gráfica. La aceleración de los electrones desde el cátodo al ánodo requiere un voltaje significativo. Las características de este voltaje contribuirán con los cambios en el espectro de rayos X. Es así que los principales factores son el kilovoltaje y el miliamperaje. El miliamperaje controla la corriente a través del cátodo y de esta forma la cantidad de emisión termiónica. Por ello se dice que gobierna la cantidad de rayos X. En cambio, el kilovoltaje controla el voltaje entre el ánodo y el cátodo y a su vez la energía cinética que se les da a los electrones, por lo que determina la calidad del espectro, incrementándose también en cantidad. Vamos a ver inmediatamente después por qué decimos eso. Y define la energía máxima como lo dijimos anteriormente. Por ello existe la regla del 15%. O sea, elevar el kilovoltaje en 15% equivale a duplicar el miliamperaje. Y usualmente el miliamperaje se multiplica por el tiempo de exposición en segundos para expresar el número total de rayos X y el total de calor producido dentro del tubo. De casualidad, ¿tienen idea de cuánto calor se produce dentro de esto? El poder del tubo se expresa en kilovoltaje por miliamperaje y al agregarle tiempo como factor adicional, todo terminará expresándose en watts, que son joules por segundo. Aquí una muestra de cómo influye el kilovoltaje en el número de rayos X que se emite, para que vean que este no solo influye en la calidad o energía máxima, sino también en el número. Miren que cuando un electrón lleva un kilovoltaje dado, tiene más energía mientras mayor sea este, obviamente, y así podrá tener más capacidad generadora de rayos X. Por ello, al aumentar el kilovoltaje, como comparamos en este caso, también se incrementa no solo la calidad, sino también la cantidad de rayos X que se reciben. Dicho sea de paso, cambios en la dosis cutánea de radiación en el paciente son proporcionales al cuadrado del cambio en el kilovoltaje. Solo para que tengan una idea de qué tanto influye en la radiación que reciben. Como una radiografía es similar a una foto, debemos mantener la exposición para conservar el contraste de la imagen y de paso para no incrementar la dosis del paciente. Por lo tanto, si aumentamos el kilovoltaje, tenemos que bajar el miliamperaje y viceversa. De ahí surge la regla del 15% que funciona en la mayoría de casos, pero siempre con sus excepciones. Recomiendo la lectura de este libro y de este artículo para que puedan profundizar en lo que se ha explicado aquí. En los equipos actuales, como el tiempo de exposición es muy corto, es posible encontrar algunos con capacidad muy alta de miliamperios, como 1000 por ejemplo en algunos casos, pero lo cierto es que los límites están basados en el calentamiento y enfriado del tubo según las especificaciones del aparato que usemos, siempre controlados automáticamente, dado que antiguamente estos parámetros tenían que programarse manualmente en base a unas tablas para no deteriorar el equipo. Aquí tenemos varios gráficos de intensidad versus número de fotones, que es algo importante para entender la dinámica del voltaje y del miliamperaje. Primero veamos el término average energy o energía promedio, que corresponde a la cúspide de la curva y que vendría a representar la energía contenida en la mayor cantidad de fotones de un haz de rayos X determinado. Esto basado en cuánto de atenuación ocurre en el blanco después que el haz salga del tubo y esté colimado, o sea, esté enfocado en el área que queremos tomar la radiografía. En un tubo estándar la energía promedio es entre 1/3 o 1/2 de la energía máxima, o sea, este extremo de aquí, ¿se acuerdan que nos daba la energía máxima? La energía promedio va a ser entre 1/2 y 1/3 de todo esto de aquí. Como pueden ver, noten el cambio entre los gráficos. Cuando aumentamos los miliamperios, aumenta el área bajo la curva, o sea, la curva se estira para arriba.
Y cuando aumentamos el kilovoltaje, la curva se extiende hacia la derecha, es decir, se hace más ancha, aumentando la energía máxima, porque dijimos que el kilovoltaje nos da la energía máxima que tienen los fotones de esta curva. Recuerden que esta curva es un gráfico de toda la variedad de energía que tienen los fotones de un haz determinado. Ahora, otra cosa también, si es que en dos gráficos de fotones vemos que los rayos X característicos no coinciden, entonces esto significa que simplemente estas curvas de fotones corresponden a dos elementos diferentes. Uno, por ejemplo, puede corresponder a tungsteno, otro a rodio, por ejemplo, etc. Los rayos X característicos de un elemento siempre van a coincidir. Siempre. Por más que varíe ese kilovoltaje y el miliamperaje. Y por último, si el kilovoltaje se encuentra por debajo de un umbral dado por la energía requerida por la capa K, por ejemplo, en este caso determinado por esto, no se producirá la espiga correspondiente a esta capa, como lo muestran estas dos imágenes, donde una de ellas tiene más kilovoltaje que la otra, y por lo tanto puede producir los rayos X característicos, cosa que la otra no puede porque la energía no le alcanza. Este es un ejemplo de cómo varían estos factores, el kilovoltaje y el miliamperaje en la radiografía pediátrica, como valores aproximados. Entonces, ven que el miliamperaje no cambia significativamente en algunos protocolos radiográficos, como por ejemplo en tórax, prácticamente en niños se mantiene casi constante. En los vídeos de los cuales estoy adaptando esto, adelantan también el concepto de rejilla antidifusora, que sirve para evitar la radiación dispersa y sus efectos en la imagen radiográfica a costa de subir la dosis del paciente. Y en el caso de los niños, la ganancia en la calidad de la imagen no es lo suficiente como para justificar su uso, sobre todo en menores de 5 años, por lo que no se aconseja colocarla en ese grupo etario. Posteriormente vamos a abordar nuevamente este concepto para tenerlo fijado. Entonces pasemos al ánodo. El ánodo, como saben, es un disco con una superficie angulada, la cual está dispuesta de tal forma que al impactar los electrones se crea una superficie que se denomina punto focal real, que crea un haz de rayos X, el cual llegará al paciente, donde se obtiene otro punto focal llamado punto focal aparente o efectivo, que es el punto del cual dependen las características de la imagen, como la difuminación, por ejemplo. Mientras más pequeño sea el foco y por ende el ánodo, mayor resolución espacial tendrá. El problema es que si el ánodo es pequeño, no se puede disipar el calor tan fácilmente y es más propenso, por lo tanto, a deteriorarse o fundirse. Por ello se le angula y se le hace rotar. O sea, los ánodos tienen forma de disco, como dijimos. El punto focal de los rayos X es usualmente de entre 0.6 y 1.2 milímetros y en mamografía es de 0.3 a 0.1 milímetros. Los tubos portátiles por lo general usan un ánodo estacionario que no gira, no disipa calor, por lo que sus parámetros son más restringidos que un equipo estacionario para poder conservar mejor su durabilidad. Por lo tanto, mientras más pequeño sea el ángulo, más pequeño a su vez será el foco efectivo, como ven en estos diagramas. Miren, el ángulo es grande, el foco efectivo va a ser grande. En cambio, si el ángulo es pequeño, el foco efectivo va a ser pequeño. Esto es importante porque si todo dependiera del tamaño del foco real, estaríamos concentrando energía térmica en un solo punto y limitaría la vida útil del disco. El otro extremo tampoco es bueno. Si el ángulo es demasiado pequeño, probablemente no sirva el haz resultante para crear una imagen en nuestro receptor a las distancias comúnmente utilizadas para tomar las radiografías. Los factores que vimos también influyen en el punto focal real. O sea, si aumentamos el miliamperaje, aumentamos los electrones y así, dado que tienen todos la misma carga negativa, la tendencia será ampliar en abanico su trayectoria, como ven aquí, hacia el ánodo, fenómeno llamado blooming, porque las cargas iguales se repelen. Entonces los electrones, al tener la misma carga, van a tender a separarse y a desplazarse de forma cada vez más amplia.
En cambio, si aumentamos el kilovoltaje, los electrones viajarán con más energía y tendrán menos tiempo como para poder separarse, lo que hará que el punto focal se haga más pequeño. Lo contrario ocurre cuando reducimos el kilovoltaje. Ahora hablemos del efecto anódico o efecto talón, que tiene su origen en el grosor del material, ya que si dividimos el haz teóricamente en dos mitades, la mitad más cercana al ánodo, representada aquí por el extremo triangular de color blanco, se origina de la interacción electrónica con la parte más gruesa de la parte más gruesa del ánodo. Por lo tanto, estos rayos X van a estar más atenuados y se reducirá su intensidad. Esto se hace evidente con ángulos más pequeños y cuando se reduce la distancia hacia el receptor, o sea, a donde está el paciente, así como cuando se incrementa el campo de la imagen. Se reduce o mejora cuando el ángulo es más grande o cuando se aumenta la distancia hacia el paciente. Por ello, siempre se deja la parte del cuerpo más gruesa en dirección hacia el cátodo, como por ejemplo en la mamografía, como ven aquí, la parte más gruesa, que es la que está junto a la caja torácica, músculo pectoral, costillas, está del lado del cátodo. Y en el tórax también, el cátodo usualmente está orientado hacia el abdomen, la parte más gruesa, partes blandas, diafragma, órganos viscerales. Ya que si lo ponemos horizontalmente, un pulmón va a salir más radiolúcido que el otro, como en este caso de la radiografía de tórax que vemos aquí. Aquí unas cuantas ilustraciones que nos refuerzan un poco lo que acabamos de decir. Por ejemplo, en cuanto a la distancia fuente-imagen, acá vemos a la persona que le queremos tomar la radiografía. Si lo ponemos a este nivel, entonces vamos a ver que en el área que hemos colimado, en el área que queremos tomar la radiografía, pasan 3 variedades de intensidad de rayos X en el haz. Pero si lo ponemos bien cerca del ánodo, miren lo que pasa. En esa misma área donde antes habían 3 variedades, ahora hay varias. Ahora hay por lo menos 6 variedades distintas. Entonces, por eso se dice que mientras menos sea la distancia fuente-imagen, pues el efecto talón, el efecto anódico va a ser peor. Y se reduce cuando se aumenta esta distancia. Y también va a valer lo mismo para el ángulo. O sea, si el ángulo es menor, el efecto anódico va a ser peor porque todas estas variedades se van a comprimir en un haz más estrecho que si fuera un ángulo más amplio, como en este caso. Este efecto se le llama en inglés heel cut off. El ángulo más bajo te da el efecto anódico mayor. Y por último, estos vídeos también nos mencionan un concepto muy interesante que es la capa hemirreductora. La capa hemirreductora o half value layer se refiere a la cantidad de material requerido para atenuar un haz de rayos X a la mitad de su rendimiento original. Es decir, mientras mayor sea la energía promedio de los fotones de un haz, mejor será la penetración, obviamente, y también mayor será la capa hemirreductora, por lo tanto, como vemos en estos gráficos que lo demuestran, por ejemplo. Vamos a ver nuestra gráfica de energía de fotón común y corriente que hemos visto ya varias veces, sin filtro, pero una vez que le ponemos un filtro, por decir de 1.5 milímetros de aluminio, que es la referencia, una de las referencias más comunes, miren lo que pasa. Como los rayos X tienen que atravesarlo, entonces varios se van a quedar en el filtro y por lo tanto los de menor energía pues se van a atenuar. Por lo tanto, esta parte de aquí de la curva que tiene menor energía va a hacerse más pequeña, se va a desplazar hacia la derecha y por lo tanto el promedio que dijimos que era la cúspide de la curva también se va a desplazar a la derecha, porque solamente los rayos X con más energía van a poder atravesar el filtro. ¿Estamos? Entonces la curva va a reducir su área porque se están filtrando los rayos X, se está desplazando la energía promedio. Y miren, si aumentamos el filtro a 2, se va a desplazar todavía mucho más a la derecha porque solamente los rayos más fuertes van a poder pasar esta capa hemirreductora y por lo tanto la curva se va a hacer más pequeñita, pero con rayos X obviamente mucho más energéticos. La capa hemirreductora pueden ser otros materiales, pero comúnmente pues se le representa con este equivalente de aluminio y también depende del material anódico.
Y otra cosa que es importante es que los rayos X que manejamos siempre van a ser polienergéticos, dado que van a ser emitidos por interacciones electrónicas con los átomos de tungsteno y van a tener naturalmente este efecto. Pero para un mismo kilovoltaje, es decir, para una misma energía máxima, para un mismo extremo derecho, un rayo X monoenergético, que sería una línea, en este caso lo he exagerado un poco convirtiéndolo en barra, pues solamente se reduciría a la mitad manteniendo su energía máxima, ya que todos los rayos X tienen la misma energía. Y aquí se puede inferir que los rayos X monoenergéticos van a tener una capa hemirreductora mucho mayor que un polienergético, dado que van a manejar energías siempre más grandes. Y el espesor necesario, por cierto, para reducir el 90% de un haz, comúnmente se usa para calcular el blindaje en un escenario dado. Muy bien, llegamos al final entonces. Ha sido un placer estar con ustedes en esta primera adaptación al español de la serie Crack the Code en Physics. Nos vemos en el segundo vídeo que va a ser lanzado dentro de poco. Esperemos que en este mes. Ojalá que tenga tiempo. Vamos a avanzarlo. Y será hasta otra oportunidad. No se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita si quieren ver más videos así.